parece bastante razonable que el hijo del rey depuesto, cuando ve que realmente, porque hay que pensar que la República cae como consecuencia de determinados errores del Frente Popular y de una confrontación clara entre dos bandos. Parece bastante razonable que el hijo joven del rey depuesto crea que en la guerra civil debe ayudar, porque piensa, también razonablemente, que los generales que acaudillan el levantamiento pueden restaurar la monarquía. Entonces no tiene nada de particular que en ese momento juvenil en que probablemente se le hubiera criticado si no lo hubiera hecho, ahora se le critica por haberlo hecho, pero se le hubiera criticado lo mismo por no haberlo hecho. Se hubiera dicho que vivía al pairo de lo que sucedía en España y olvidándose de su país. Naturalmente por patriotismo lo ofreció y naturalmente no le fue aceptado, no por razones las que se dieron, sino fundamentalmente porque sería peligroso que don Juan se convirtiese en un héroe dentro de la Guerra Civil Española. Afortunadamente, eso es una de las grandes suertes de la historia, de la baraca de la familia, don Juan no fue aceptado primero cuando fue a Somosierra por Mola y no fue posteriormente aceptado cuando pidió incorporarse al Baleares, barco que por cierto se hundió, de forma que si él hubiera estado de oficial allí hubiera fallecido. Y es una suerte porque eso permitió que realmente la familia real y sobre todo su heredero dinástico no estuviera implicada en una guerra que había dividido inevitablemente a los españoles en dos bandos. Pero a partir de la guerra europea, no se puede decir que don Juan no estuviera absolutamente equidistante de los dos bandos que habían luchado en la guerra civil, puesto que los republicanos se incorporaron a los aliados, que era la postura de don Juan, mientras que los otros se incorporaron a los totalitarismos, que no era la postura de don Juan, por lo cual quedó bastante equidistante de ambos. Adelante. Aunque se ha hablado algo del referéndum, como parece que los dirigen a los monárquicos de la tertulia que se manifiesten sobre el particular, concretamente para el señor Díaz de Aguilar, le preguntan si la legitimidad de la monarquía actualmente hay que someterla al proceso democrático de las urnas u obligatoriamente aceptarla como derecho divino de legitimidad histórica lejana. Y otro espectador dice, si ustedes creen que hay tantos monárquicos en España, ¿por qué no hacen un referéndum sobre si queremos o no la monarquía? Bueno, yo antes expresé un matiz a Gonzalo Fernández de la Mora cuando hablaba de la legitimidad de esta monarquía partiendo de la legitimidad franquista. Yo quiero decir que excluyo absolutamente la palabra legitimidad del franquismo, excluyo también esa legitimidad, pero sí me ajusto a la legalidad, es decir, que la monarquía viene a España, la monarquía de don Juan Carlos, de acuerdo con la legalidad franquista que entonces estaba vigente. Bueno, yo siempre defendí, y me acuerdo que tengo hasta una felicitación escrita por unas declaraciones que hice entonces en Canarias, diciendo que la monarquía no podría volver a España si no era con un referéndum. Y yo pienso, y lo dije entonces, y lo repito ahora, que fue un gran error no hacer un referéndum sobre la forma de Estado, es decir, monarquía o república. Entonces, bueno, hay una legitimidad de hecho, pero yo no puedo admitir más legitimidad que aquella que exprese el pueblo español. Y vuelvo a lo que antes expresó Antonio García Trevijano. A nosotros nos metieron todo en un potaje y vamos a ver si la calle General Mola se llama así o se llama Príncipe Vergara. Bueno, pues ¿qué queréis? ¿Continuar con el franquismo o aceptar a un estado de autonomías, monarquía, sistema parlamentario? Y sobre eso, libertad, y sobre eso realmente no opinamos más. No había más que decir, o acepta usted esto o lo deja. Y entonces ahora tendremos, lo que sí creo es que ahora es inútil pensar que se pueda hacer nada sin arrancar de lo que está, de la legalidad, y perdernos en disquisiciones sobre más legitimidades yo creo que no va a conducir a ninguna parte. Y finalmente lo que quiero decir es que, bueno, para mí sería ofensiva si fuera solo para mí la pregunta de si creo que la monarquía la legitima el origen divino de la monarquía. Bueno, creo que eso todavía está vigente en Marruecos. Parece ser que Hassan sigue siendo algo así. Pero es porque un origen desciende de Mahoma divino. directamente. Pues Desciende de Mahoma. Fátima. Claro, o sea, Desciende de Fátima.
Teóricamente, porque Lo que pasa es que a lo en la mejor... práctica parece que es bastante más complicado de demostrar. Y en Arabia Saudita, también en Arabia Saudita. Vamos con las tres últimas, por favor, José Luis. Bien, para el señor Fernández de la Mora hay bastantes preguntas sobre la situación económica de don Juan. Por ejemplo, quién se encargaba de los gastos de la Casa Estoril, o si es cierto que ha recibido durante el periodo del gobierno del general Franco algún dinero del gobierno español, o por qué aceptó subvenciones estatales, representación oficiosa y pasaporte diplomático, y una que por qué no presentaba la declaración de la renta. Bueno, yo antes de contestar a esta pregunta, que tengo muy poca información, pero en fin, daré la poca que tengo en mi poder, diré que yo, como no soy legitimista, creo que don Juan Carlos fue rey legítimo desde el día de su coronación hasta el día de la renuncia. Claro, para los legitimistas fue rey legítimo durante ese año y medio. Yo creo que no, como tenía la legalidad y la legitimidad de las leyes anteriores, creo que la renuncia fue jurídicamente superflua y además en su propia redacción no tiene tampoco ningún contenido. Ahora, una vez dicho esto, cuando creo que es un problema muy serio el que se plantean los que afirman la legitimidad dinástica, porque entonces tienen que necesariamente admitir una ilegitimidad temporal de nuestro monarca, cosa en la que yo no creo, porque creo que su legitimidad es absoluta por estar apoyada en las leyes fundamentales. La primera medida monárquica que adoptó el gobierno de Burgos fue devolver la nacionalidad a la familia real, derogar la proscripción en que estaba la familia, devolver la nacionalidad y sus bienes privados. Esos bienes privados pues constituyeron un patrimonio que eran la isla de Cortegada, el Palacio de Miramar, en fin, el Palacio de la Magdalena, etcétera. Ayuda económica a don Juan se la ofreció Franco en una carta, y lo cuenta también don Pedro Sáenz Rodríguez, y don Juan la rechazó. Lo que luego ocurrió es que el gobierno compró en un momento dado el Palacio de Miramar, que fue pues una fuente de recursos. Pero en el presupuesto del Estado sí, estaban los sueldos. Bueno, no he llegado todavía a ese punto. El Estado español situó como secretarios de don Juan tres diplomáticos, ministros plenipotenciarios, que fueron Ramón Padilla, luego don Juan Tornos y finalmente el Marqués de Lema, que naturalmente pues eran funcionarios del Estado y estaban adscritos a la embajada, y a don Juan se le concedió el estatus diplomático, que claro tenía una serie de privilegios y de ventajas. Otra decisión que tomó simultáneamente Franco fue reconocerle a la reina Victoria Eugenia la pensión que se había pactado cuando la boda entre el gobierno español y el gobierno británico, y pagarle todos los atrasos que la República le había negado. Y luego, naturalmente, pues en fin, la casa del príncipe don Juan Carlos, pues es una casa que se reconstruyó el Palacio de la Zarzuela, en fin, etcétera, y que estuvo naturalmente a cargo del Estado durante los años en que ocupó esa posición. Ahora, yo creo que don Juan, que vivió con una enorme austeridad para un príncipe y sobre todo para un pretendiente a la corona, pues en fin, los medios económicos de los que disponía pues eran relativamente limitados, y el yate pues se lo facilitó un señor que se lo prestó, etcétera, porque él no había dado una fortuna, porque don Alfonso XIII no era un hombre que tenía una gran fortuna, de manera que su situación económica pues era, digamos, la de un alto burgués, pero nada más. Hay que decir una aclaración quizá, y es que la pensión que percibió doña Victoria Eugenia fue inicialmente de 250.000 pesetas anuales, y el último año que la percibió de 700.000 pesetas anuales. Hay que decir de todas maneras que la Casa Real Española nunca ha sido una casa rica de otras casas monárquicas europeas, y que en cuanto a la proscripción hay dos grandes casas reales que han estado proscritas mucho tiempo, una los Habsburgo en Austria, otra los Saboya, y los Habsburgo me parece que se la acaban de levantar prácticamente, vamos. Ahora, Isabel II era riquísima, ¿eh? La reina Isabel II tenía una gran fortuna, Ajá. Una inmensa fortuna, que hay que decir en honor de ella que la mayor parte de ella la invirtió en la restauración. Cifras inmensas que eran enviadas a Cánovas, se compraban periódicos, se compraban generales, en fin, etcétera, para proceder al golpe militar que restauró Alfonso XII. Es decir, que y cuando la condesa de Barcelona tuvo una enfermedad delicada y grave, que hubo que intervenirla en Suiza,
tuvo que pagar los gastos de medicina y de hospitalización el doctor López Ibor, porque la familia del conde de Barcelona no tenía dinero para hacer frente a esas necesidades. Y cuando se instalaron en Estoril, todos los gastos de instalación en Villa Giralda los pagó el conde de Ruiseñada. Vamos con la penúltima, José Luis. En las que hice anteriormente quedó sin contestar, por si no sé si alguien lo sabe, por qué no hacía la declaración de la renta. Bueno, yo creo que no hacía la declaración de la renta porque era un residente en el extranjero y no tenía obligación, como es lógico. Bueno, no, ese no es un argumento, ¿eh? Sí. Todo residente en el extranjero que tiene bienes en España Ya, bien. tiene que hacer la Solo en lo que concierne... Es por obligación real. No, es por que- obligación real. Claro, No es pero patrimonio. es que en la época de que estamos hablando no había impuestos sobre el patrimonio. Eso fue una cosa que nos trajo la democracia. Exacto. Así que no tenía obligación. Salvo que reciba ingresos de... Ingresos, pero de esos bienes no recibía ingresos. Sí. Bueno, unos Perdón. alquileres que le tuvieron bloqueados durante años. No. Que también fue una decisión, yo creo, importante. Cuando se fundó la Universidad Méndez Pelayo de Santander, entonces se fijó un alquiler muy considerable, porque yo le preguntaba a Alfredo Sánchez Rilla, que es el que fundó la universidad, y me dijo que el alquiler era, que en 1950 era dinero, más de 10 millones de pesetas. Última pregunta, José Luis. ¿Última o penúltima? Esto eran rentas. Penúltima, pero estamos en el final Bien, del bien, todo. bueno, es igual, como quieras, ¿no? Sí, Es que... sí. Venga, penúltima porque la Retenían- respuesta es breve. Señor Se Borrás, retenían 15 millones, creo. Pero se retenían en la fuente. los señor impuestos. Borrás, ¿por qué don Juan utilizó hasta su muerte, desde 1941, indebidamente el título de conde de Barcelona que no le correspondía? Veamos. Recuerdo que en esta entrevista el 24 de mayo de 1978 en Villa Giralda, sabiendo él mi condición de catalán, me explicó que a la muerte de su padre, don Alfonso XIII, entre los muchos títulos que podía elegir, prefirió el de conde de Barcelona. Me dijo, y creo poder repetir casi textualmente sus palabras, como desagravio a Cataluña por la política seguida durante la dictadura de Primo de Rivera. Desde el punto de vista legitimista, pues me parece que don Juan tenía todo el derecho a utilizar no solamente este título, sino todos los títulos inherentes a la corona. Lo que tengo ya mis dudas es, dada la condición real de tal título, si a partir de su renuncia a los derechos sucesorios heredados de don Alfonso XIII, el 14 de mayo de 1977, si era compatible, habiendo un rey, que otra persona utilizase el título de conde de Barcelona, que es privativo, potestativo o Inherente a la corona. inherente a la corona. Pero en fin, este me parece que es un... Última pregunta, por favor. Preguntan al señor García Trevijano si, a su juicio, cuál debió ser la conducta del hijo hacia el padre antes de ser rey. No puedo contestar de ninguna manera esa pregunta, porque siempre, y durante toda mi colaboración, que duró casi 20 años, no solo con don Juan, yo conocí antes al príncipe Juan Carlos y tuve una relación muy íntima, muy estrecha con él. Por la afición a los coches, no lo cuenta este Trevijano. En Zaragoza. De los dos. A los automóviles. A los automóviles. Que tú tuviste uno de los primeros El Pegasos. Pegaso, sí. Sí, magnífico. El famoso Pegaso de Trevijano. Y el príncipe Juan Carlos estaba en la academia, los domingos salía al gran hotel, que es donde yo vivía, me vio llegar. En el momento en que llegaba yo con el coche descapotado, llevaba un sombrero de paja que venía de la notaría, creyó que era un mexicano, y como yo tenía actividad política ya intensa entonces contra la dictadura, no quise complicarle la vida a él y no le dije quién era. Y cuando me preguntó que si yo era un mexicano, le dije que sí. Y me dijo que si era un corredor de automóviles, digo, pues sí. Entonces estuvimos durante ese año sin él saber quién yo era. Después, cuando fue a Estoril, claro, dice, su padre le tomó el pelo, dice, pero hombre, tanto va el pelo, si yo soy Trevijano, el Pegaso que lo tiene es él. Y yo no conocía todavía al padre. Entonces, a la siguiente
curso, volví a encontrarnos, claro, y otra vez ya teníamos una relación muy espontánea, muy simpática. Lo invité a comer en el restaurante Savoy, en la calle El Coso, en la primera planta, junto con mi cuñado, que hoy es catedrático de lógica.